Hola, en este vídeo vamos a ver la representación de números reales, pero a diferencia del punto fijo vamos a utilizar lo que es la representación en punto flotante. Vamos a ver ahora la diferencia que hay con este, ¿de acuerdo? Entonces, para situarnos un poquito y ver el problema del punto fijo, vamos a ver un ejemplito muy simple, pero que yo creo que es ilustrativo. Y es que, bueno, nosotros lo que queremos hacer es representar números reales. y, Y esos números reales, dependiendo del contexto, del problema que estemos tratando en el computador, pueden tener, tú sabes, magnitudes muy distintas, de números muy grandes a números muy pequeños. ¿Veis dónde está el punto aquí? ¿Dónde está el punto aquí? O sea, son números reales, ambos, pero muy distintos. ¿Qué pasa si nosotros queremos utilizar punto fijo para representar esas dos magnitudes? Bueno, primero tendríamos que poner pues, esta anchura de bit porque necesitaríamos poder llegar a esta resolución, si no, no podríamos utilizarlo, necesitamos esa anchura de bit y además tendremos que fijar el punto. Es decir, cuando nosotros hacemos una representación en punto fijo, aparte de decir, oye, pero ¿cuántos bits quieres que represente? Pues en este caso parece que necesitaría al menos 33 para este y 32 para este. Bueno, vamos a ponerle 33, pero ¿dónde fijo el punto? Porque si lo fijo aquí, ¿vale? Si fijo aquí la posición 0, ya no podría representar ese tipo de números de ninguna de las maneras. Pero si yo fijo, en vez del punto ahí, lo fijo el punto aquí, y ahí pongo la posición 0, ya no podría de ninguna manera representar estos números. Es decir, no tendría una representación que me valiera en mi computador para representar esas dos tipos de magnitudes. Y evidentemente yo puedo tener problemas de un tipo o del otro en el mismo procesador. Entonces tenemos que ir a otra representación si queremos representar este tipo de números. Y antes de ir a esa representación, lo que podemos fijarnos es en algo que nosotros ya utilizamos a la hora de tratar con este tipo de magnitudes. No, nosotros no utilizamos esa representación gráfica o esa representación, esa cadena de símbolos para representar esos números. No, nosotros utilizamos lo que se denomina la notación científica, es decir, nosotros hacemos cosas como 1.0 por 2 elevado a 32 para representar esa cantidad tan grande o esta cantidad tan pequeña, la representamos como 1.0 por 2 elevado a menos 33. ¿De acuerdo? Ambas están representando esas dos magnitudes. Sin embargo, al utilizar la notación científica, lo hacen de una manera muy compacta, muy parecida, ¿vale? Y que, si os dais cuenta, utilizando tres cantidades como son la mantisa, que es ese digamos, donde están los bisignificativos, la base que estamos utilizando y un exponente de esa base, utilizando esos tres números, yo puedo representar perfectamente cantidades muy grandes y muy pequeñas, básicamente con la misma representación, si os dais cuenta. Lo único que ha cambiado es el valor por ejemplo, de este exponente, lo otro no ha cambiado. Entonces, en eso se basa la representación de números reales en punto flotante. Es decir, vamos a coger un número real y vamos a representarlo en n de bit. Eso siempre. Pero no lo vamos a hacer directamente como hacía el punto fijo, estableciendo que el 0 está por aquí, o está por aquí, o está por aquí. No, eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es coger ese número real y representarlo con su notación científica. Por ejemplo, esta de aquí, donde ponemos la mantisa y el exponente y la base, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a utilizar es esos n bits y vamos a representar por separado esas distintas números que aparecen en la representación con notación científica. Es decir, vamos a utilizar en este caso unos ciertos bits para el exponente de esos n, utilizamos e para el exponente y m para la mantisa. Si os dais cuenta, no voy a representar la base, puesto que como la base podemos fijarla de antemano, nuestro sistema de representación siempre va a utilizar, por ejemplo, base 2, no hace falta utilizar otro campo para decir que mi base es 2, siempre va a ser base 2 y listo, no tengo que representarlo, con lo cual puedo utilizar esos n bits para esas dos cantidades. Pero ahora no es como antes, que esta posición y esta estaban relacionadas. No, es como si cortara físicamente y tengo e bits por un lado y m bits totalmente distintos por otro. No están relacionados, simplemente van uno detrás de otro porque tengo n bits y tengo que ponerlos juntos, pero son totalmente independientes. Uno representa el exponente y otro representa la mantisa. Pero bueno, y esto me ha solucionado el caso. Ahora, ¿cómo represento el exponente y la mantisa? Sin problema, porque ahora el exponente y la mantisa sí que los sé representar. Por ejemplo, si nos fijamos, lo que es el exponente, vamos a fijarnos en el exponente. El exponente es un simple número entero. ¿Sabemos representar un número entero con e-bit? Sí, tenemos distintos sistemas que ya hemos visto, como signo magnitud, complemento 2 o exceso. El exceso es uno de los más utilizados. ¿De acuerdo? Podemos representarlo sin problema. Solo que lo utilizamos en vez de n-bit, e-bit sin problema, ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y oye, ¿y nuestra mantisa cómo es? Pues nuestra mantisa, si os dais cuenta, eso sí que es un número real, pero es un punto fijo. Es decir, ahora ya sí que puedo
puesto que puedo mover este punto lo que hice fue moverlo hasta aquí, actuando sobre el exponente, sumando o restando al exponente. Yo puedo poner el punto donde yo quiera, ¿vale? Entonces ya sí lo puedo fijar en un sitio, y entonces esta mantisa sí que la puedo representar como un real en punto fijo, como hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Entonces simplemente utilizaría m bits en punto fijo para representar ese real. Para esto tenéis que ver el vídeo justo anterior, donde se explica la representación en punto fijo, ¿vale? Es decir, ya conozco cómo representar punto fijo, ya conozco cómo representar un entero, ¿vale? Pues simplemente los combino con m y e bit, que dan un total de n bit. ¿De acuerdo? Y, como he dicho, la base va fija. Lo único que me tengo que acordar es que estoy en notación científica y que el valor de mi número representado aquí se obtiene como yo obtengo mi mantisa y la pongo aquí, obtengo mi exponente y lo pongo aquí. O aplico esta fórmula de la notación científica, la mantisa por 2 elevado al exponente, y ya tengo el valor del número. Lo que pasa es que me queda un pequeño problema, porque cuando yo tengo un valor real, ¿vale? Lo que tengo que hacer es poner una notación científica, pero por ejemplo, esa es una notación científica perfectamente válida para ese número. Dejo el punto donde está y lo multiplico por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es un 1, se queda igual. O puedo mover el punto 2 posiciones aquí a la izquierda, sumándole 2 al exponente. 0 más 2 me da 2, ¿de acuerdo? O podría moverlo una posición más allá, que serían 3 posiciones desde aquí, lo he movido aquí, son 3 posiciones, 2 elevado a 3, o podría ponerlo incluso 0.1 por, bueno, dejando todo lo demás, por 2 elevado a 4, 4 porque he movido el punto desde aquí a aquí, que son 4 posiciones, ¿de acuerdo? Es decir, todas esas representaciones representan el mismo valor, que es este valor real. Entonces hay aquí un problema, porque un solo valor real tendría infinitas, ¿vale? Infinitas representaciones en notación científica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la que yo voy a utilizar para mi representación? Entonces, cuando se establece un sistema de representación en punto flotante, aparte de establecer el número de bits, aparte de establecer cuántos bits para el exponente, cuántos bits para la mantisa, cómo se representa la mantisa, cómo se representa el exponente, aparte de decir cómo se obtiene el valor, aparte de todo eso, ¿vale? Que simplemente especificaciones, no hay que aprendérselas, simplemente la tenemos en un papel y las miramos. Hay que decir cómo es la única forma de notación científica en la cual se representan los números, es decir, de todas las posibles, ¿cuál es la única válida? Entonces eso se establece con una cosa que se dice la normalización. Es decir, por ejemplo, en este caso decíamos, la normalización para mi representación en punto flotante va a ser aquella que deje el punto decimal a la izquierda del 1 más significativo. ¿Lo veis? El 1 más significativo es este, pues la normalización deja el punto aquí. O otra normalización podría ser, deja el punto justo a la derecha del punto del 1 más significativo, en este caso sería esta, ¿vale? Da igual, la que establezca, pero una de ellas. Entonces nosotros ya sabremos que a la hora de representar un número, primero tengo que llevarlo a esa notación científica normalizada. Y una vez que esté normalizado, ya sí puedo hacer esta representación de la mantisa y del exponente. Y ya está. Luego, ¿cómo es una representación en punto flotante? Realmente no es nueva, es simplemente una especificación de esa representación, y una especificación en la que me dice cómo represento un número entero, que es el exponente, y cómo represento un número real en punto fijo. ¿De acuerdo? ¿Cómo represento esas dos cantidades? Y me tiene que decir cómo normaliza, es decir, para llevar esa mantisa a su representación, ¿dónde tengo que dejar el punto? Es lo único que me tiene que decir. Entonces, en cualquier problema o en cualquier estándar que vosotros veáis, vaya a tener una especificación que no hay que aprendérsela, simplemente hay que leerla y entenderla. Y esta es lo que voy a presentar aquí. Vamos a hacer un ejemplo de punto flotante totalmente inventado, en el que el tamaño de bits son 16, es decir, voy a tener 16 bits para especificar el número entero. De ellos 5 van a ser para el exponente y 11 van a ser para la mantisa, distribuidos como aparece aquí, ¿vale? Bueno, ahora veremos qué es ese. Vamos a avanzar y ahora lo explico, ¿vale? El exponente
va a utilizar estos 5 bits de aquí y va a utilizar una representación en exceso 16. Vale, nosotros nos vamos al vídeo de exceso 16 o nos vamos a la documentación de exceso 16, sabemos cómo utilizarla, ya sabemos cómo representar un número entero que es el exponente en exceso 16. Perfecto. ¿Cómo representamos la mantisa? La mantisa es un punto fijo, real. Lo vamos a representar en signo magnitud. Perfecto. Entonces, ya sabéis que en signo magnitud estos 11 bits se reparten en un bit para el signo y 10 bits para lo que es la magnitud, lo que es el valor absoluto del número. Pues aquí no van a estar juntos, sino que el signo lo voy a poner en la posición 15 y la magnitud va a ir en la posición de la 0 hasta la 9, los bits del 0 al 9. No tiene importancia, simplemente llevo el signo al bit más significativo porque es más cómodo a la hora de hacer comparaciones, mirar el bit más significativo y ver si un número es positivo o negativo, y realmente hago comparaciones muy rápidas cuando los números no comparten el signo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es signo magnitud con 10 bits, ¿vale? Ahora lo veremos en el ejemplo. Y por último, vale, sí, pero cuando yo llegue al punto para la notación científica, ¿en qué posición lo dejo? Bueno, pues en este caso vamos a utilizar una normalización que deje el punto a la izquierda del 1 más significativo, es decir, mi mantisa sí o sí tiene que ser 0.1 lo que sea por 2 elevado a lo que sea, ¿de acuerdo? Esa es la única manera, no puede ser 1.0, no puede ser 1.0.2 no sé qué, no, 0.1, ¿vale? Una vez que he establecido ya la normalización, simplemente pues ya utilizo los sistemas de representación que ya conocía, no hay ninguno nuevo, para engancharlo y formar el punto flotante este que hemos este ejemplo que hemos explicado hace un momentito. Entonces, por ejemplo, vamos a decodificar, vamos a coger una cadena que representa un número real en punto flotante y vamos a ver qué número está representando, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es separar esas dos partes. Recordáis que yo tenía que hacer la mantisa por 2 elevado al exponente. Ese es el valor del número. Pues tendré que ver cuánto vale la mantisa y tendré que ver cuánto vale el exponente. Pues vamos a ello. La mantisa, simplemente cojo el signo que forma parte de la mantisa y el resto de bits que forma parte de la mantisa. Aquí lo he unido, ¿vale? Porque, bueno, el primero es como una forma de verlo exactamente igual que lo vimos en los vídeos de signo magnitud, pero ya está. Aquí se interpreta ese primer 1 como el signo, como es un 1 se pone un menos y se quita. Es decir, ¿veis? El 1 se quita. Ya lo quito y no aparece aquí porque he puesto el menos, y recordáis que es un punto fijo y que la normalización era 0.1, ¿lo recordáis? La normalización, mi mantisa siempre empezara por 0.1 y así es como empezaba. ¿Veis? Pues este es el 0, aquí va el punto, ¿vale? Realmente la normalización me ha dicho que el punto decimal va aquí entre el bit 9 y el bit 8, ¿vale? Para que sea un número que empieza por 0.1. Luego es 0.1 y ya copio todo esto. ¿Lo veis? 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿vale? Pues esa es mi mantisa. Y esta vez no lo voy a pasar directamente a decimal, sino que la voy a mantener ahí mientras no conozca cuánto vale el exponente. Y ahora voy a por el exponente. El exponente cojo los bits correspondientes, que son del 14 al 10, ¿vale? Y me dice, eso está representado en exceso 16. Vale, pues entonces yo lo primero que hago, si recuerdo cómo era lo de exceso 16, os recuerdo que hay otro vídeo antes explicando esto, pues este número lo paso a decimal, realmente si al 0, 1, 2, la posición 2 elevado a 2, que sería un 4, ¿de acuerdo? 4, y os recuerdo que en exceso ese 4 se obtuvo como el número que yo quería representar, es decir, el exponente real, le sumé el exceso 16. Luego, para obtener a partir de este 4 mi exponente, tengo que restarle lo que yo le sumé antes, que era el 16. Luego mi exponente es 4 menos 16. 4 menos 16 es menos 12. ¿De acuerdo? Entonces, os recuerdo que el valor del número, como hemos visto antes, era la mantisa por 2 elevado al exponente. La notación científica, la mantisa era normalizada y la tenemos aquí, pues simplemente rellenamos. La mantisa es 0, o sea, menos el signo 0,1101. Estos, como son 0 a la derecha del punto, no son significativos, los puedo quitar, ¿vale? Se me queda aquí, por 2 elevado al exponente, que es menos 12. Pues ya está, aquí tengo el número. Y ahora aquí ya, bueno, pues puedo jugar moviendo el punto. Por ejemplo, podría llevar el punto aquí, y como lo he desplazado 1, 2, 3, 4 posiciones a la derecha, tengo que restarle 4 a este 12. Menos 12 menos 4 sería menos 16. ¿De acuerdo? Y este sería el número. Entonces esto ya sí lo puedo pasar directamente a decimal de una manera fácil, que sería menos 13. O sea, esto es menos 13 por 2 elevado a 16, y ya con calculadora pues hacemos esto y me da menos 1,98 por 10 elevado a menos 4, ¿vale? Así sería la manera. Recordad, es un signo magnitud, como de toda la vida, y un exceso pues en este caso 16, como de toda la vida. Y una vez que tengo ya esos dos valores,
es ver cómo encajarlo en la fórmula y obtener el valor. Ya está. Eso es una representación en punto flotante. Si os dais cuenta, se basa todo en las representaciones que ya conocemos de anterior, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con el paso contrario. Yo tengo esta representación que me la dan y ahora quiero representar este número real en esa representación. Entonces, aquí los pasos son siempre los mismos. Lo primero, tengo que llevarlo a esa notación científica, pero lo primero que tengo que hacer es ponerlo en binario, porque trabajo con notación científica, pero en binario. Pues nada, lo pasamos a binario. El 17, la parte entera es fácil, ¿vale? Y ya recordáis que la parte fraccionaria hay que hacerlo con multiplicaciones por 2 y quedándonos con las partes enteras. Bueno, aquí lo tenéis en esta tabla, ¿vale? El 0,171875 lo voy multiplicando por 2 y obtengo esta secuencia de partes enteras. Veis que aquí ya se me ha quedado con 0, por mucho más que siguiera multiplicando por 2 siempre me iba a dar 0, o sea, a partir de aquí son 0. Luego la parte decimal es 0,01011, ¿de acuerdo? Entonces, el 17, la parte entera es esta, y la parte esta, que es la parte decimal, es esta de aquí, 001011, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vale, ya tengo pasado a binario. Ese es siempre nuestro primer paso, de decimal a binario. Y nuestro segundo paso es, esto no se puede representar porque no está normalizado, no está el punto donde me dice la normalización. Para yo poder representarlo, primero tengo que llevar el punto a la izquierda del 1 más significativo, es decir, este punto tengo que llevarlo ahí, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones a la izquierda, ¿de acuerdo? Llevo ese punto 5 posiciones a la izquierda, luego tengo que sumarle 5 al exponente de la base. Aquí sería por 2 elevado a 0, 0 más 5, pues 2 elevado a 5, ¿vale? Así, 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente, 2 elevado a 5. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tengo normalizado? Vale, pues ahora tengo que representar esa cantidad. O sea, si recordáis, esos bits se dividían en la mantisa por un lado y el exponente por otro. Pues aquí tenemos la mantisa por un lado y el exponente, que es un 5, por otro. Pues vamos a representarlo. La mantisa es todo esto de aquí, ahí lo tenéis. ¿Cómo lo represento? Pues nada, signo magnitud. Cojo el signo que es negativo, ya sabemos que va un 1 y va en la posición 15 y el resto de la mantisa 0,1 va a partir de la posición 9, ¿vale? Pues ahí tengo la mantisa, fijaros que esté en la posición 15, lo he hecho aquí junto para luego separarlo, ¿de acuerdo? Pero no es nada, es el signo y luego 0, 1, todo esto viene aquí, 0, 1, lo que pasa que, vale, tengo que truncar porque no tengo bits suficientes, ¿vale? Llevo hasta este 0 de aquí, porque tan solo tengo, ¿cuántos tenía? Tenía aquí 10 bits, aparte del signo, pues son estos 10, bueno, con el T0, estos 10 bits de aquí, ¿de acuerdo? Por eso estos dos se truncan y por eso el error que produzco, o sea, el que cometo a la hora de representarlo, ¿de acuerdo? Y el exponente es un 5, un entero, en exceso 16. Pues ya sabéis, se le suma el exceso, 16 y 5 va a 21, y ese 21 se representa en binario utilizando 5 bits, ¿vale? Pues ahí lo tengo en binario, bueno, en binario, y ahora lo paso a 5 bits, realmente ya tenía 5 bits aquí, ¿de acuerdo? Ahí tenemos 5 bits, y esos 5 bits van en las posiciones de la 14 a la 10, de la 14 a la 10, simplemente me queda poner uno detrás, o sea, esto lo llevo aquí, y ahora esta parte aquí, y el signo lo llevo aquí, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, toda esta cadena representa el número menos 17,171875 con algún error, puesto que he tenido que truncar esos 2 bits en este formato de representación de número en punto flotante. Y con esto terminamos el sistema de representación de reales en punto flotante.